tenemos una consulta de Luciana Meuli de Argentina. Te pedimos por favor que actives tu micro y de ser posible tu cámara para que puedas desarrollar tu consulta. Bueno, buenas tardes y gracias por permitirme la palabra. Gabriela, un honor poder compartir este panel contigo. La verdad es que acá desde el Partido Comunista Congreso Extraordinario desde Argentina estamos muy orgullosos y contentos y contentas de poder participar, pero puntualmente quería detenerme sobre una consulta, ¿no? que queríamos hacerte en relación a, bueno, a esta camada, ¿no? de líderes, liderazas políticas que hemos tenido a principios del siglo XXI, y que a partir por lo menos en el caso de Argentina, después de 4 años de neoliberalismo, Cristina, nuestra conductora también, ¿no? ha marcado esta referencia a volver mejores. Y vos también lo mencionabas en relación a que no hemos sido capaces en muchos lugares, ¿no? Excepto casos muy puntuales como en Venezuela, bueno, por supuesto en Cuba, que sí han tenido, digamos, procesos revolucionarios más marcados en relación hacia la conciencia social. Entonces, bueno, ¿qué propuestas, no? Podemos llevar a cabo? Nosotras siempre nos referimos al debate, a la militancia y sobre todo a la iniciativa de conformar esos frentes de masas para dar las discusiones. Y bueno, me parecía importante detenernos en ese concepto, ¿no? Gracias, Luciana. En realidad no tienes idea de lo que ha significado la victoria argentina para todas y todos nosotros, especialmente, digamos, después de que en Ecuador hemos vivido este golpe que hasta ahora no sabemos cómo explicarlo bien, especialmente en palestras internacionales, cuando nos preguntan qué fue lo que nos pasó. Pues bueno, prácticamente nos ha llevado este proceso a llevar una serie de ratificaciones en nuestras fortalezas, pero también observar muy bien qué fue lo que pasó, tanto en Ecuador como en los países de América Latina. Sin duda alguna, o sea, lo que marcamos todas y todos nosotros en la primera década del siglo XXI fue una ruptura fundamental con el sistema y la hegemonía imperante. La importancia. Nosotros logramos la visión de geopolítica. A veces no nos damos cuenta y lo tratamos de ver tal vez de manera muy particular en nuestros países, pero lo que hicimos en bloque no fue menor. En bloque logramos cambiar la visión geopolítica, logramos cambiar esa visión unilateral de nuestras relaciones por una multipolaridad dentro de las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales. Eso, sin duda alguna, permitió que nuestros países tengan mayores posibilidades de desarrollo, tomando en cuenta además que América es el continente más desigual del planeta, tomar realmente esas opciones y el multipolarismo, a cambio de la geopolítica, como opciones reales de desarrollo de nuestros pueblos. Pero ahí lo que hicimos fue una ruptura también con esa hegemonía de Estados Unidos. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque mermamos la capacidad de liderazgo unilateral. Claro, si Estados Unidos tenía ese liderazgo, era por el control absoluto del continente. Cuando empieza a perder control de su continente, empieza a mermar su liderazgo. Lo que vivimos entonces es esa fuerte arremetida, pero que, insisto yo, viene cargada por luchas posteriores. Recordemos que después de esta pandemia viene una profundización. Bueno, hay un debate de qué es lo que viene luego de la pandemia. Yo lo veo, y aquí a riesgo propio, yo coincido en que viene un proceso de profundización del neoliberalismo que va a ser mucho más nefasto, mucho más duro, con clases medias, con clases populares, clases pobres que van a caer en la miseria. Es decir, hay una nueva mimetización de ese Estado capitalista en una nueva fase neoliberal, mucho más profunda, mucho más arrasadora y mucho más concentrada. ¿Para qué? Para poder volver a tener ese... Y para eso es casual
que el bloqueo en Venezuela, el bloqueo aplicado por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela, tenga relación directa que Venezuela tiene los yacimientos más grandes del mundo de petróleo, o que el golpe de Estado en Bolivia se haya dado porque 2 años antes de Evo Morales dejar el gobierno se descubrieran las minas más grandes de litio, o porque en la triple frontera de nuestra parte del continente tenemos la mayor reserva de agua dulce, o porque nuestros países, entre Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, estemos en el top 10 del mundo en minas de oro, plata y cobre. Es decir, no es casual estas condiciones de recursos naturales que tenemos en la región para ver por qué la arremetida es tan brutal, por qué es tan nefasta, tan grotesca, tan violenta, y es justamente por la necesidad de ese control. Y como muchas veces, o en 10 años, o en casi 15 o 16 años en otros países de la región, en el caso ecuatoriano 10 años, no pudieron ganar a través de las urnas. Entonces, ¿qué tuvieron que implementar? Nuevos golpes. La utilización del lawfare, la utilización del aparato de justicia para la proscripción política de los candidatos. Aquí yo quiero hacer un anuncio también que esperamos que sea trasladado a través de ustedes a sus organizaciones políticas, porque ahora la Revolución Ciudadana vuelve a llamar a las organizaciones políticas aliadas, cercanas, amigas, a un nuevo gesto de solidaridad. En Ecuador no solamente están proscribiendo y tratando de proscribir la participación política de Rafael Correa, de la primera línea del correísmo, que hemos sido atacados, que muchos están presos, muchos otros estamos en el exilio, sino que ahora nos vuelven a quitar el partido político. Hoy el Consejo Nacional Electoral en el Ecuador, desde ayer, están en sesión permanente analizando una resolución del Contralor, que no nada que ver el Contralor General del Estado en el órgano electoral, pero quieren en este quitar Compromiso Social, que era el partido político con el que nosotros hicimos una alianza después de que nos quitaran Alianza País, nos negaran 3 veces ser organización política. Hoy están tratando de sacar una resolución que para quitar el registro a compromisos sociales, es decir, dejarnos nuevamente sin la herramienta electoral, cuando en noviembre ya tenemos apertura del proceso electoral en el Ecuador con inscripción de candidaturas. Entonces, el primer trimestre del año 21, Ecuador va a elecciones y a meses del proceso electoral se nos quiere quitar la organización política nuevamente a la Revolución Ciudadana. Esos son los mecanismos de coerción política. Así actúan las derechas en nuestros países, así actúan de manera fascista, de manera dictatorial. Entonces, ¿cuáles son los retos que nosotros tenemos? Primero, desde las organizaciones sociales, potenciar una formación y una capacitación permanente. Nosotros también en eso tenemos una deuda. Me atrevería a decir que el 70% de los partidos políticos en Centro y Suramérica tenemos una deuda en procesos de capacitación y formación de nuestra militancia. Muchas veces hemos recaído en partidos electorales más que estructuras políticas organizadas, y eso también es parte de nuestra autocrítica. Y en este momento nosotros necesitamos bases políticas fuertes, volver a politizar a nuestras sociedades. El framing mediático, las derechas, los buqueles de nuestra región tratan de vaciar el debate y el contenido político, porque con eso pueden instaurar los outsiders, los light, los simpáticos, los que te hablan lindo, los que quieren contentar a todo el mundo, pero que tras de ellos tienen una agenda sumamente fuerte en esta lógica que hemos venido comentando en este panel. Por lo tanto, la claridad tiene que dar la política. Volver a politizar a nuestras familias, politizar nuestros entornos, politizar nuestras organizaciones políticas, que parecería que suene chistoso, pero nuestras organizaciones políticas muchas veces también se han encargado de vaciar de debate y de contenido político. Entonces ahora necesitamos politizarnos, ser mucho más claros política e ideológicamente para saber qué combatimos. Y Argentina dio en eso una muestra absolutamente clara de madurez política. En eso Cristina se convirtió en una estratega, más bien dicho, se ratificó como esa gran estratega política al plantear un frente para retomar gobierno, porque solos hemos sido tan mermados en estas épocas por esos framing y esos ataques, muchas veces no nos alcanza para llegar. Y Cristina planteó formar justamente ese gran frente de organizaciones sociales y políticas para confrontar ¿a qué?
al capitalismo, a los representantes del capitalismo. Entonces, hoy tenemos que entender que los enemigos no somos nosotros entre nuestras propias organizaciones políticas de izquierda. Ese es un reto que lo hemos debatido por décadas entre las organizaciones de izquierda. Ahora tenemos que unirnos todos los que estamos conscientes que nuestro enemigo común es el capitalismo. Esa claridad política es la que necesitamos implementar a través de la politización de nuestras sociedades y de nuestras propias organizaciones políticas.